Bueno, buenos días a todos y también a los que nos visita por la primera vez. Muy bienvenido a todos. Esta mañana seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo y les invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 12 y esta mañana terminaremos este capítulo con los últimos versículos desde el 46 hasta el 50. Pero antes de empezar, me gustaría pedir la guía del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por estar aquí, porque tú estás en medio de nosotros. Y todo esto, Señor, que hacemos aquí es para tu gloria, para tu honor, para alabarte, Señor. Y te pedimos en este momento de abrir nuestros corazones, nuestra mente, para recibir lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Que, Señor, tú rompa nuestros corazones. Que, Señor, tú puedas, Señor, cambiar nuestra vida para reflejar a ti en este mundo, para reflejar, como hablaba antes nuestro hermano Johnny, de tu luz, para reflejar tu luz en este mundo, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, te alabamos, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento, en este capítulo 12, hemos visto que Jesús está no peleando, se está confrontando con los fariseos, porque los fariseos están acusando a Jesús durante su ministerio, después de haber enseñado, después de haber hecho milagros. Los fariseos lo habían culpado, diciendo que él hacía milagros porque Satanás estaba atrás de él. O sea, que Satanás, por medio del poder de Satanás. Y no creían que Cristo era el Mesías, no creían. Entonces, hay esta discusión entre ellos y Jesús les dice que estos fariseos, estos maestros, estos judíos en aquella época, realmente, si ellos amaban al Padre, deberían amar también a Él. Y no solamente eso, decían que ellos realmente decían de seguir a Dios, pero eran religiosos, eran moralistas, ¿no? Y hemos visto que lamentablemente muchas personas que vienen a la iglesia son moralistas, ¿o no? Yo también muchas veces soy moralista. Cuando Cristo dice que no se trata de religión, no se trata de moralismo, no se trata de reglas, se trata de la relación que tenemos con Él. Y hoy esto es lo que veremos esta mañana, ¿no? Y vamos a leer el pasaje que dice, desde el 46 hasta el 50, dice: mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Él le dijo uno: y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, en este pasaje que hemos recién leído, vemos que Jesús estaba en una casa, no sé de quién, no dice de quién era la casa, y esta casa estaba llena de gente. Y sus familiares carnales, María con sus hermanos y hermanas, llegaron ahí y mandaron a una persona para llamar a Jesús, ¿no? Pero Jesús responde:
¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y si resumimos ambas preguntas y las combinamos en una sola, creo que podríamos decir que Jesús está preguntando, ¿quién es mi familia? ¿No? ¿Quiénes son mis familiares? ¿Quién es la familia de Dios? ¿No? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos plantearnos y deberíamos saber cómo responder. Porque si no sabemos la respuesta, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros somos parte de la familia de Dios? ¿No? Y hablando de la familia, ¿no? Sabemos, normalmente, ustedes saben quién es mi padre, ¿no? O en cada familia, ustedes saben quién es el papá y quién es el hijo. Y notan que cada familia es distinta, no solamente por el color de la piel, sino también por varias características. Por ejemplo, en la familia de Génesis, ¿no? Ustedes saben que nuestra familia es loca, ¿no? ¿O no? ¿La reconocen porque es loca? Sí. Y también, si conocen mi familia, cuando mi esposa me estaba conociendo, es verdad, pero nunca me di cuenta, nuestra familia es una familia muerta. ¿Por qué? Es muerta porque nunca hablamos. Dormida, muerta, es lo mismo. No hablamos, ¿no? Y hay un dicho en Italia que dice, tal hijo y tal padre, ¿no? Tale padre, tale figlio. Y es así. Nosotros sabemos que este chico es hijo, por ejemplo, de Mirko, porque tiene características familiares, o su mamá es Miriam, por los ojos, ¿no? Y si somos parte de la familia de Dios, hay algunas características que nosotros como cristianos tendríamos que tener, ¿no? Y en la Biblia habla de varias características, no hay solamente una, sino hay varias características que un creyente, un verdadero creyente, debería tener si somos hijos o hijas de Dios, ¿no? Y hoy veremos una de ellas. Y esta mañana me gustaría ver 3 puntos en este pasaje. Y los puntos que quiero hablar son, primero, quiero abordar algunas falsas ideas o suposiciones sobre quienes forman parte de la familia de Dios. Segundo, quiero dejar claro quiénes son verdaderamente, quién forman parte verdaderamente de la familia de Dios. Y tercero, quiero hacer una invitación. Si todavía no has recibido a Cristo, ¿no? Y quieres entrar a ser parte de la familia de Dios, ¿no? El Señor te invita. Pero empezamos con el primer punto, ¿no? Algunas falsas suposiciones o ideas erróneas, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que, para empezar, dicen, cuando leemos este pasaje, cuando leemos la pregunta de Jesús que dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No? Y Jesús pregunta, ¿quién es mi verdadera familia? ¿No? Muchas personas dicen, yo pensaba que todos nosotros hacemos parte de la familia de Dios. Yo pensaba que todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? No es cierto. Pero según este pasaje, Jesús, aunque él tenía un vínculo físico con su mamá, con María, sabemos que la mamá de Jesús, él nació por María, ¿no? Y tenía también otros hermanos. Algunos piensan que María tuvo solamente a Jesús, no. Jesús tuvo también hermanos y hermanas también, ¿no? Y aunque Jesús tenía un vínculo físico con ellos, él dijo, ellos no es mi familia.
ellos no son mi familia. Y por lo tanto, no todo el mundo puede formar parte de la familia de Dios, de Jesús. Y el simple hecho de ser un ser humano no te convierte automáticamente en un hijo de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en nombre de Cristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y aquí está muy claro que para ser hijo de Dios, ¿no?, es necesario recibir a Cristo. Es necesario creer en Cristo, ¿no? El simple hecho de ser un ser humano, ¿no?, entonces no significa que somos parte en modo automático de la familia de Dios. Si Dios te ha creado, Dios te ha hecho, pero no significa que sos uno de sus hijos. Otro pasaje que podemos ver es Juan capítulo 8, versículo 41 y 42. Juan capítulo 8, 41 y 42, que dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió, ¿no? En este versículo es muy claro también que si no amamos a Jesús, si no tenemos una relación con Él, no importa si somos seres humanos creados por Dios, no somos hijos o hijas de Dios. No somos hijos o hijas de Dios. Otro pasaje, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 25 y 26. Que dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y la pregunta que Jesús, en el pasaje de esta mañana, hace es: ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis familiares? ¿Quiénes son que hacen parte de mi familia? Y como dije antes, muchos dicen: todos somos hijos de Dios, pero no es así. No es lo que la Biblia enseña. Otra persona, por ejemplo, como decían los fariseos, o los saduceos, o los escribas, respondían a la pregunta de Jesús diciendo: bueno, ¿acaso no son todos los descendientes físicos de Abraham hijos de Dios? ¿Acaso no son todos los israelitas o los judíos hijos de Dios? Pero en este contexto vemos que la mamá de Jesús, los hermanos, si ustedes se acuerdan en los primeros capítulos, cuando hemos hablado del linaje de Jesús, también María y José, el papá, ¿no?, carnal, estoy hablando padres y madres carnales. Ellos venían del linaje de Abraham, ¿no? Pero aquí, en el pasaje de hoy, Jesús no identifica a María, sus hermanos y hermanas, como su verdadera familia. Porque aquí no está hablando de la familia carnal, sino está hablando de la familia espiritual, la verdadera familia, ¿no? Y muchos piensan que si los judíos son parte de la familia de Abraham, si son parte del árbol genealógico, entonces
son automáticamente hijos de Dios. Pero no es lo que Jesús dice. El versículo 47 y 48 de nuestro pasaje dice otra vez: y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vamos a ver otro pasaje en en Mateo capítulo 3, versículo 9, donde está Juan el Bautista hablando con los fariseos y que le dice, Mateo 3, versículo 9, que dice, bueno, desde el versículo 8, ustedes se acuerdan que Juan el Bautista en el desierto predicando la venida del Señor y también predicando el mensaje de arrepentimiento. De hecho, el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hablando a los fariseos le dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿no? Y Juan Bautista le dice: no confíen en el hecho de que sean descendientes físicos de Abraham. No confíen. Y no se engañen por esto creyendo que son hijos de Dios. Porque no importa de qué linaje provengan, lo que importa es, ¿tienen fe en Jesús? ¿Tienen fe en Jesús? No se trata de linaje físico. Romanos 9, del 6 al 8, la carta de Romanos, capítulo 9. Del 6 al 8, bueno, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿no? No se trata de tu linaje o de quién es tu padre, se trata en quién está tu fe, ¿no? No se trata, la Biblia no enseña la elección por linaje o por descendencia, sino que la Biblia, y esto lo vemos en Efesios, en la carta de Efesios, el primer capítulo, habla de elección por gracia. Elección por gracia. Que no importa de cuál sea tu nacionalidad, de qué país vienes, o cuál es tu etnia, o cuál es tu árbol genealógico, ¿no? Lo que se trata es en quién está tu fe. ¿En quién está tu fe? Gálatas 3, vamos a ver otro pasaje, Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, 16 dice, Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿no? Cristo. Y la pregunta para nosotros esta mañana: ¿estamos en Cristo o no? ¿Tenemos fe en Él o no? ¿No?
Y más adelante, siempre en este capítulo de Gálatas, capítulo 3, el versículo 26, ¿no? El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Y más adelante, el versículo 29, ¿qué dice? Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa. Entonces, a la pregunta, ¿son todos los descendientes físicos de Abraham hijos de Dios? No. No. La respuesta es no. Entonces, ¿quiénes son realmente los hijos de Dios? Lo veremos en el versículo 50 que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Vemos muchos judíos, no todos, algunos judíos que hacían la voluntad del Padre y otros no, pero también vemos a algunos gentiles que hacían la voluntad del Padre y otros no, ¿no? Pero lo que hacían la voluntad del Padre, ellos realmente eran parte de la familia de Dios. Y otra falsa suposición que escuchamos, sobre todo hoy en día, es que dicen, bueno, yo soy hijo de Dios o yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. En Italia, mis compañeros de la escuela decían, bueno, yo soy católico, sí, porque mis padres son católicos, pero yo no voy a la iglesia. Pero soy cristiano, soy católico, ¿no? Y otros pueden decir, mi papá era un diácono, era un pastor, y mi mamá tenía un ministerio en la música, ¿no? En la iglesia, y por eso yo también soy cristiano. Pero la verdad es que no. ¿Cuántas personas hoy en día que van a la iglesia dicen de ser cristianos pero realmente no lo son? Dicen de ser cristianos quizás por la apariencia, porque se hacen ver que ayudan en la iglesia, pero realmente no han creído en Jesús. ¿Cuántas personas no tienen fe en Jesús, en Cristo? ¿Y cuántas personas, sobre todo, no quieren arrepentirse por sus propios pecados? Hay una persona que dijo, no confunde el estar cerca de Cristo con estar en Cristo. No confundan el estar en la iglesia con estar en Jesús, ¿no? El estar en la iglesia no te convierte en cristiano. Del mismo modo de que estar en un garaje no te convierte en un automóvil, ¿no? Porque tu ubicación no determina si formas parte de la familia de Jesús, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que vienen los domingos, no solamente en esta iglesia, sino en otra iglesia, pero realmente no conocen a Cristo. No solamente no conocen a Cristo, no lo aman, no tienen fe en Él, no se arrepienten, no entregan su vida a Él, ¿no? Y hay mucho más falsas ideas o suposiciones de que podemos hablar, pero estas son las tres principales. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi verdadera familia? No son los que están cerca de Él, no son los que crecieron a su lado, los que crecieron en la iglesia, no son los que
comparten su mismo linaje biológico, sino que, como dice el versículo 50, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver quiénes son verdaderamente, quiénes son parte de la familia de Jesús. Primero punto, los que hacen parte de la familia de Dios o de Jesús son los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos. Ahora queda claro que puede haber también falsos discípulos. No todos los que son discípulos son verdaderos discípulos, también hay falsos discípulos. Personas que siguen a Jesús, pero que en realidad no tienen y no creen y no tienen fe en Él. Y el ejemplo más claro que tenemos es Judas Iscariote. Él era un discípulo de Jesús, él sí lo seguía, iba donde Jesús iba, pero nunca había creído en Él, nunca tuvo fe en Jesús. De hecho, al final lo traicionó, ¿no? Pero para recordar, ¿cuál es el significado de la palabra discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, ¿no? Es alguien que aprende. Es una persona que aprende del maestro. ¿Y cómo aprende? Siguiéndolo. A donde el maestro va, también el discípulo o el alumno lo sigue y aprende, aprende, ¿no? Y Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un discípulo no es solamente alguien que aprende, que escucha, y en el escuchar aprende, y en el aprender lo aplica, ¿no? Sino que un discípulo es también alguien que permite que la palabra del Señor, la palabra de Dios, tenga o ponga sus raíces en su propio corazón. Y permita que la palabra de Dios empiece a crecer, a multiplicarse, ¿no? Otro pasaje, Hechos capítulo 11, versículo 26, que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Aquellos que aprendían de Jesús, aquellos que seguían a Jesús, aquellos que habían encontrado la vida en Jesús, los discípulos, vemos que aquí fueron por la primera vez llamados cristianos. Qué lindo, ¿no? Y acordémonos, antes de ser cristianos somos primeramente discípulos, aunque sí son similitudes, recordamos que somos discípulos, seguidores de Jesús, que aprendemos de Jesús. Pero como dije antes, hay verdaderos discípulos y falsos discípulos. Hay verdadero cristiano y falso cristiano. No estoy diciendo que todo lo que se llaman, que dicen proclamarse cristiano, son hijos de Dios, sino que solamente los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos, los que realmente han creído en Jesús, aquellos que lo han recibido, aquellos que se han arrepentido de su propio pecado,
aquellos donde el Espíritu Santo de Dios demora y transforma su vida. La pregunta, ¿hay cambio en nuestra vida? ¿Quiénes son los verdaderos familiares de Dios? Segundo, aquellos quienes Jesús declara. Aquellos a quien Jesús declara. Y debemos estar muy atentos a no ser, como dice muchas veces Esteban, a ser presuntuoso, orgulloso, de declararnos cristiano. De decir que seguimos a Cristo, porque no somos nosotros a quererlo, no somos nosotros a decidirlo. No. Es Jesús que declara quién son parte de su familia. Es Él que llama. Es Él. No puedes simplemente meterte en la familia de Jesús ni entrar la fuerza en ella. Hay que ser declarado miembro de la familia de Jesús. Recién hemos cantado la canción Glorioso Intercambio. En la letra hemos visto que decía declarado, justo. Soy en Él. ¿En quién? En Cristo. Ahora la pregunta, ¿qué significa justificación? ¿Qué es la justificación? La justificación significa que Dios te ha perdonado por su gracia, no por mérito, por nuestro mérito o porque nosotros hemos hecho algo para ganar su favor, para recibir este perdón, su amor, no, sino que Dios, por su propia voluntad, por su amor incondicional, por su misericordia, por su gracia, te ha perdonado y te ha declarado justo por medio de la obra de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces es el Señor que llama, que nos llama. Es el Señor que nos elige. Es el Señor que nos declara como hijos, como parte de su familia. No porque somos nosotros en quererlo, a decidirlo. Porque como dice la Biblia, ninguno busca a Dios en este mundo. Ninguno. Ninguno busca al Señor verdadero. Bueno, sí, alguna persona dice, sí, yo busco a Dios, pero quizás está buscando tu imagen de Dios, tu prototipo de Dios, el Dios que te conviene, no el Dios que dice la Biblia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este versículo 23 es muy importante porque no importa si nosotros conocemos a Dios, lo que importa es Dios te conoce. Dios te conoce. Muchos pueden decir, bueno, yo soy
he sido siempre bueno en esta vida, yo siempre he ayudado a la gente, yo siempre me he portado bien con mis amigos, con mis familiares, yo soy digno de entrar en el paraíso. Dios te dice, nunca te conocí. ¿Quién eres tú? No se trata de quién dice que eres o de qué has hecho en el nombre de Cristo, sino de quién dice Jesús que eres. La cuestión no es tanto si te has declarado discípulo de Jesús, sino más bien si Jesús te ha acogido. En Gálatas 4:9, Pablo dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿no? ¿Somos conocidos por Dios? ¿Somos conocidos por Dios? Y como este versículo 9 es lindo porque muchas veces en la Biblia vemos contraste, sino que vemos que es siempre Dios que hace el primer paso. Es siempre Dios que nos amó primero y entonces nosotros podemos amar a Dios. Es primero Dios que nos ha perdonado y entonces nosotros podemos perdonar a otras personas. Es siempre primero que Dios nos ha conocido y entonces nosotros podemos conocer a Él. Increíble. Increíble que Él primero nos ha escogido, nos conoce desde el principio. Dice en el Salmo, en Jeremías, antes de que tú nacieras, ya te conocía. ¿No? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 12 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿De quién está hablando aquí? En el versículo. ¿Quién es que llama, que anunciaré, que dice a mis hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre? ¿Quién es aquí? ¿De quién está hablando? Es Jesús mismo. Es Jesús mismo que dice esta palabra, ¿no? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús es que llama hermanos a sus hermanos. No basta con entrar, sentarse a la mesa de Jesús y decir, ya estoy aquí, formo parte de la familia. Depende de Jesús declararte su hermano o parte de su familia. Y tercer punto, ¿quiénes son que hacen parte verdaderamente de la familia de Dios? Como dice el versículo 50, aquellos que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Y en este punto, ese es un punto que se utiliza para enseñar todo tipo de doctrinas falsas. Porque muchos falsos enseñantes dicen que si tú quieres ser parte de la familia de Dios,
tú tienes que hacer esto, 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 esto. Hay pasos, hay reglas que tienes que hacer. Y si tú haces todos estos pasos, entonces el Señor te acepta. Haces parte de la familia de Dios. Y dicen que seguir todas estas reglas es hacer la voluntad del Padre. Pero no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Esta no es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué dice la Biblia? La respuesta la encontramos en Juan, capítulo 6, desde el versículo 28 al 29. Abren su Biblia en Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. ¿Qué dice? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿No? Y hay otro versículo más adelante, en el versículo 40. Juan 6, 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creamos ¿en quién? En el Hijo. No solamente que creamos en Él, que lo conozcamos. Que lo conozcamos más y más. Muchos hoy en día dicen, bueno, sí, Jesús, yo sé quién es. Pero si verdaderamente lo conocen, si verdaderamente lo aman, ¿harían lo que el Señor enseñó? ¿Harían lo que el Señor en la Biblia dice? ¿Vivirían una vida cada día de arrepentimiento? Todos los días debemos arrepentirnos, pedir perdón. No solamente nosotros con Dios, sino también nosotros con los demás. Amar a Dios. Y si amamos a Dios, debemos amar también a los otros. Creer y tener fe en Cristo Jesús como el Mesías enviado por Dios es la voluntad de Dios y forma parte de tu respuesta a la llamada del Señor, a su gracia irresistible y a la obra del Espíritu Santo en tu alma, en la que cumple la voluntad de la obra de Dios, ¿no? Creer en Jesús requiere que reconozcas cada día tus pecados, que te arrepientas de ellos y pongas tu fe solamente y únicamente en Él. Y no se trata de merecimiento. No se trata de mérito, no se trata de mérito, no. Se trata de gracia. Se trata de gracia.
Y para terminar, ¿en quién tienes fe? ¿Tienes fe en ti mismo? Hay mucha gente que dice, yo no creo no creo tampoco en mí mismo, porque reconoce que también nosotros mismos somos falibles. Pero saben que hay Dios que nunca falla. Existe el Dios que es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca cambia. Hay un Dios que te invita a entrar a su familia. ¿Y cómo te invita? Te invita diciendo, cree en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y mucha gente dice, pero este pecado ninguno lo puede perdonar. El Señor, si tú confiesas tu pecado, si tú crees que Jesús es suficiente, que Él ha muerto, si tú crees que Él ha muerto por tu pecado y cree en Él, a ver, el Señor te invita. Y para nosotros que somos ya creyentes, ¿el Señor nos conoce? ¿Hay un cambio en nuestra vida? ¿Estamos luchando con nuestra carne? Porque la vida cristiana, esto se trata, hasta el final, luchar. Pero en la lucha nunca estamos solos, ¿no? El Señor siempre está a nuestro lado. Y todas las pruebas que nosotros tenemos, el Señor no permite que nosotros tengamos pruebas que son más grandes de lo que nosotros podemos soportar, no. Él siempre está a nuestro lado. Entonces, si somos parte de la familia de Dios, damos gracias a Dios por su gracia, ¿no? Y bueno, oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque no se trata, Señor, de lo que nosotros podemos hacer para entrar en el paraíso. No se trata, Señor, de nuestra obra, de nuestro esfuerzo, porque no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar tu favor. No podemos, Señor, decir que nosotros somos justos, sino más reconocemos, Señor, que somos los peores en este mundo, somos pecadores, Señor, y te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, también por perdonarnos, porque cada vez que nosotros te pedimos perdón, que nosotros te confesamos nuestro pecado, Señor, tú nos perdonas. Y gracias, Señor, porque todo nuestro pecado, Señor, tú lo has perdonado una vez para siempre. Y gracias, Señor, porque en esa cruz no solamente ha perdonado nuestro pecado, no solamente moriste, sino que también resucitaste y un día tú volverás, Señor. Y esto es lo que nosotros estamos esperando. Y sí, Señor,
Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que nunca nos deja, que nunca cambias, que nunca fallas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.